Bien, buenas tardes. Antes de ver lo del PDF que les envié con un programa de agenda telefónica, voy a explicar el tema de matrices. Entonces, una matriz se caracteriza porque es un arreglo de dos dimensiones. ¿Qué significa? Que consta de filas y columnas. Lo más similar que tenemos acá es una hoja electrónica, como la que yo tengo aquí en la pantalla. ¿Bien? Entonces, en una hoja electrónica nosotros tenemos para poder acceder a un dato que direccionarlo directamente con lo que es la fila y las columnas. Entonces, la hoja electrónica es una matriz. Entonces, si yo lleno, por decir algo, pongo datos acá. Entonces, esto es una matriz. Bien, es una matriz que tiene 4 columnas y tiene 3 filas. Si yo quiero apuntar a un solo dato dentro de esta matriz, por ejemplo, el 67, sería la fila 2, la columna B. ¿Bien? Entonces, en programación, nosotros las columnas las identificamos también por números y dependiendo del lenguaje, empezamos a numerar a partir de 0 o a partir de 1. Aquí en Visual Basic empezamos a numerar a partir de 0. Así que yo podría decir que esta matriz es una matriz de, primero voy a hacer referencia a cuántas filas tiene. Una matriz de tamaño 2 por 3. O sea, 3 filas y 4 columnas. El recorrido de una matriz, si yo quiero recorrer completamente todos los elementos de una matriz, me ayudo de 2 ciclos de repetición y tienen que estar anidados. Significa que tiene que haber un ciclo de repetición dentro de otro. El primer ciclo es el que mueve las filas. Entonces, yo podría tener un for i, indicando a partir de qué fila voy a comenzar a trabajar. For i igual a 0. Y tendría un segundo ciclo dentro del primero, porque tiene que ser anidado, indicando desde dónde voy a trabajar con las columnas. Entonces, por ejemplo, for j igual a 0, que estoy diciendo que voy a empezar a trabajar desde la fila 0 y columna 0. O sea, desde la primera posición, que sería esta de aquí, el 56. ¿Cómo trabajan los ciclos anidados? Bueno, los ciclos anidados trabajan de la siguiente forma. No solo para el caso de recorrer las matrices, sino que en general, siempre que nosotros utilicemos cualquier ciclo anidado, van a trabajar de la siguiente manera. Voy a tener un next y que con eso cierro el ciclo que está más externo y voy a tener un ¿qué? Un next J, que es el que cierra el ciclo más interno o anidado. ¿De acuerdo? Entonces, supongamos que yo les digo que este for va a ir de 0 hasta, ¿cuántas filas tenemos? Hasta 2. Y las columnas se van a mover ¿de dónde? 0, 1, 2, 3. Entonces va a ir hasta 3. Te voy a tener aquí los valores de I, los valores de J.
que son los subíndices. Y subíndice de las filas, J, subíndice de las columnas. Entonces trabaja así, los ciclos anidados. La primera vez que entre yo al for, ¿con cuánto entra I? Entra valiendo 0. Entonces, ¿hasta dónde llega I? Hasta 2. Como estoy dentro del límite, voy a entrar a lo que está dentro de for I. Y dentro de for I hay otro ciclo, el de for J. Entonces, inicio el ciclo de for J. J vale 0. Aquí está. Si yo apunto a alguna dirección, por ejemplo, digo, digamos que se llama matriz, el dato. Matriz en la coordenada IJ igual a, supongamos que R, voy a usar un aleatorio, RND de I. ¿Qué fila y qué columna es que voy a llenar acá, en esta matriz? Fíjense, fila 0, columna 0. O sea que estoy apuntando a este valor. Primera fila, primera columna. Entonces le asigno un valor. Siguiente instrucción es el nextJ. NextJ lo que hace es que vuelve al forJ y automáticamente va a incrementar el valor de este índice de J. O sea que J ya no va a valer 0. Va a valer, ¿cuánto? 1. A lo mejor lo voy a poner aquí para que ustedes después puedan apreciar cuántas veces se mueve el ciclo de J. Miren. Entonces ya pasé por este. Este ya se cumplió. Ahora estoy en qué coordenada. Estoy en la fila 0, columna 1. Si apunto a esa dirección y le asigno un valor, yo estaría diciendo que es este dato. La primera fila, segunda columna. Cuando llegue nuevamente a nextJ, regreso a forJ e incremento. Ahora J en más 1 va a valer 2. Entonces, el valor anterior se pierde. 2. Todavía no paso del límite. Puedo entrar. ¿Bien? Hago el procedimiento que hay que hacer. Viene un nextJ. El nextJ regresa otra vez a forJ e incrementa en 1. Entonces, 2 más 1, 3. Nuevo valor de J es 3. Entonces, vean que sigo trabajando con la fila 0. Pero primero voy recorriendo todas las columnas. O sea que estoy acá en la fila 0 y voy haciendo este recorrido. Columna 0, columna 1, columna 2, columna 3. Hasta que yo termine de leer todas las columnas de esta primera fila es que puedo pasar a la siguiente fila. Entonces, vamos con el siguiente valor. J valiendo 3. Es un valor válido porque todavía está dentro del límite. Entra al for J, hace el procedimiento y cuando llegue nuevamente a nextJ, ¿qué va a pasar? Regresa a for J e incremente en 1. Así que su nuevo valor es 4. El anterior se pierde. Ahora, con J valiendo 4, ya se pasa del límite porque era 3. Ya no puede acceder a lo que está dentro de este for J. ¿Qué va a suceder? De un solo se va a la siguiente instrucción que está después de nextJ, que es nextI. ¿Qué va a pasar cuando vaya a nextI? Regresa a for I y hasta ese momento es que puedo aumentar en más 1 el valor de I, que es el subíndice que está más anidado. Entonces, si valía 0, ahora vale 1. I. ¿Qué significa? Que ahora voy a trabajar con la segunda columna. Entonces, voy con I valiendo 1. Entro nuevamente a for J. Ahora, J se vuelve a inicializar. Significa que vuelve a tomar su valor de 0. El anterior se pierde. Entonces, miren, voy a trabajar con la segunda columna, pero vuelvo
perdón, con la segunda fila, pero vuelvo a trabajar a partir de la primera columna. Entonces estoy en I valiendo 1, J valiendo 0. ¿Cuántas veces se va a repetir este for J nuevamente? Esta misma cantidad de veces. O sea que J va a valer 1 en la siguiente interacción de J. Va a valer 2 en la siguiente interacción para acceder a la tercera columna. Va a valer 3 para acceder a la cuarta columna, que sería esta de acá, la última columna de la matriz. Entonces va a regresar con J valiendo 3 a for J y va a aumentar en 4. Ahí sí se pasa del ciclo. Entonces ya con J valiendo 4 ya no va a poder entrar a J, sino que se va a tener que ir a I. ¿Y qué va a pasar con I? Regresa e incrementa. I que valía 1, ahora va a valer 2. Y así sucesivamente, ¿hasta cuándo? ¿Cuántas veces se va a repetir esto? Hasta que I exceda el valor del límite que tiene, que es 2. ¿Qué significa? Que voy a repetir nuevamente con I valiendo 2, J valiendo 0, J valiendo 1, J valiendo 2, J valiendo 3 y el valor final de 4 con el que no va a poder entrar. Ahí lo tienen. Entonces, para las tres filas, fila 0, fila 1, fila 2, ¿verdad? Que representan I, se va a repetir el ciclo más anidado completamente, o sea, completa todas sus iteraciones, de 0 a 3. 0, 1, 2, 3. ¿Ok? Por cada valor de I, J se va a repetir 4 veces. ¿Preguntas? Licenciada, Dígame. en el ejercicio de agenda telefónica, mire No, que solo su... no estoy con este ahorita, estoy con esto. Ah, no, Ya vamos a ver el de agenda. ok. Sí, entonces mi pregunta va dirigida a si entendieron cómo se recorre completamente las filas y las columnas de una matriz. Cómo se mueve un ciclo anidado con respecto al ciclo que está más externo. ¿Lo podría explicar una vez más, licenciada, por favor? Bien. Fíjense. El ciclo for I, que es el más externo, para que I pueda aumentarse de 0 a 1, tiene que completar las iteraciones el ciclo más interno. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, el recorrido se va a mover en esta dirección y ahí vale 0. Y J va a valer 0, que es el 56. Pero yo no me muevo en esta dirección, hacia acá, miren. No me muevo hacia acá moviendo las filas. Muevo primero las columnas. Así que si estoy aquí en fila 0, columna 0, el siguiente movimiento es fila 0, columna 1. Y el siguiente, fila 0, columna 2. Y el siguiente, fila 0, columna 3, que es lo que tenemos acá. Fila 0, columna 0. Fila 0, columna 1. Fila 0, columna 2. Fila 0, columna 3. Y el 4 es el valor que hace que me salga del ciclo for J, porque ya nos pasamos del límite. Entonces, valor 0 de I representa toda la columna. Y lo que tenemos acá de J, del 0 al 3, representan las 4 columnas que tiene. Cuando terminó de recorrer esa fila 0, es que ya puede irse a la siguiente fila. O sea que es la siguiente iteración del for I, valiendo I 1. Entonces me ubico acá, en la siguiente fila, y vuelvo con la columna 0. Al volver con la columna 0 significa que vuelvo a hacer este ciclo desde el inicio. No es que lo voy a retomar en el valor que quedó de 4. No, porque ya con 4 me salí del ciclo. Sé que cuando vuelvo a entrar
es un nuevo ciclo que se repite de J con su valor de 0, pero ya con I con otro valor, que sería I valiendo 1, la segunda fila. Así que I valiendo 1, J valiendo 0. I valiendo 1, J valiendo 2. Perdón, 1. I valiendo 1, J valiendo 2. I valiendo 1, J valiendo 3, que es lo que tenemos acá. I vale 1, fila 1, columna 0. I vale 1, fila 1, columna 1. Fila 1, columna 2. Fila 1, columna 3. Y el valor de 4, que es el que hace que me salga del ciclo. Entonces, ya es la segunda vez que for J completó todas sus iteraciones. Eso equivale a que recorrió todas sus columnas en la segunda fila. Entonces, ahora sí, puede pasar I para la siguiente fila, que sería la fila número 2. Entonces, con I valiendo 2, que es lo que tenemos acá, vamos a recorrer ¿qué? Fila 2, columna 0. Fila 2, columna 1. Fila 2, columna 2. Fila 2, columna 3. Y por último, J tiene el valor de 4, que ya no le permite entrar. ¿Qué es lo que tenemos aquí? En la fila 2, columna 0, columna 1, columna 2 y columna 3. Entonces, como ven, el ciclo más anidado es el que provoca este movimiento, de columna en columna. Y el ciclo más externo, que en este caso es I, es el que provoca que yo vaya de fila en fila. El requisito es que solo me puedo mover a la siguiente fila cuando yo ya completé todas las columnas. Ahora, estoy hablando de un recorrido completo de la matriz, porque yo también puedo recorrer solo una porción de la matriz si así lo requiriera. Entonces, ciclo interno mueve las columnas, ciclo externo mueve las filas. Se deben de mover todas las columnas primero antes de pasar a la siguiente fila. Por eso el ciclo más interno, el anidado, es el que le pertenece a las columnas. ¿Hoy sí? Hoy sí, muchas gracias, licenciada. Bueno. Licenciada. Dígame. Dígame. No, que hoy sí la entendimos. Bien. Ok. Bueno, entonces eso, como les digo, es el recorrido completo. Yo puedo decir, no, yo solo quiero trabajar con esto. O sea, no quiero trabajar con la última columna. Y si yo no quiero trabajar con la última columna, ¿qué va a pasar? O sea, trabajo desde la columna 0 hasta la columna, ¿qué? 2. Entonces, simplemente lo defino dentro del ciclo que mueve las columnas. Entonces, de 0 a 2 de las columnas significa trabajar con esta parte del vector. Miren, si yo quiero solo trabajar con una parte del vector, entonces tengo que fijarme en las coordenadas. Entonces, voy a trabajar con todas las filas, por eso están todavía de 0 a 2. Pero no voy a trabajar con todas las columnas, pero sí voy a trabajar con varias columnas. Por lo tanto, mi ciclo de J va a ir únicamente de 0 a 2. Puede también recorrerse parcialmente la matriz. Ahora, lo que hay en una parte del código de la agenda telefónica es que yo trabajo con una columna específicamente. Entonces, si solo voy a trabajar con una columna, por ejemplo, tengo nombre, tengo apellido y tengo teléfono. ¿Qué serían las columnas de la matriz? Te supongamos que yo quiero asignarle a nombre, obviamente los nombres de las personas, ¿verdad? Que van a estar en la agenda. Entonces, yo ya sé qué nombre pertenece a qué columna. Es la columna 0. Columna 1, columna 2. Entonces no tengo que decir o no tengo que referenciar la matriz de agenda, por decir algo, I
J, que serían variables. Yo puedo decir I, que va a ser la línea, y decir columna 0 es igual a txt de nombre. ¿Por qué? Porque el nombre yo sé que va a ir acá, y es algo fijo. Entonces, directamente nombro el número de la columna, que es la que voy a ocupar. Y si yo digo agenda en la posición I, columna 1, estoy diciendo que ahí voy a guardar el apellido. Y si después digo I, agenda, fila I, columna 1, sería el número de teléfono. Pero es el por... número de teléfono no sería la columna 2. Sí, la columna 2. Pero es porque cada una de estas columnas representa un dato distinto, un dato diferente. No es como acá, que todas representan números. Por ejemplo, yo podría tener en una matriz una serie de números que me representen, por decir algo, temperaturas en una serie de tiempo a lo largo de varios días. ¿De acuerdo? Entonces todas tienen el mismo significado, pero aquí no. Yo aquí sé que yo en la columna 0 solo tiene que ir nombre, no la puedo poner en otra columna. En la columna apellido solo el apellido y en la siguiente columna solo el número de teléfono. Entonces, apunto directamente a eso. Es como que les había yo el ejemplo de la lista de asistencia. Si la lista de asistencia fuera una matriz, que de hecho lo es, entonces, ¿qué pasa? En la primera columna iría el número correlativo, 1, 2, 3, 4. En la siguiente columna podría ir el número de cuenta. En la siguiente columna iría el nombre del alumno. Entonces, en cada columna representan datos con diferentes significados. Entonces, yo puedo apuntar, si solo quiero trabajar con los números de cuenta, apuntaría la columna de número de cuenta, ¿verdad? Sin necesidad de tener que apuntar a las demás columnas. Eso es lo que pasa en este ejercicio de la agenda telefónica. Ahora, vamos al código de agenda telefónica. Entonces, ¿qué tamaño tiene esta matriz? Dice 9 por 2, datos agenda, ya que es una matriz de 10 filas y 3 columnas. Bien. La variable posición es la que va a representar en qué fila de la agenda nosotros estamos trabajando. Entonces, ahorita me voy a referir únicamente al trabajo con la matriz, porque aquí hay otros, por ejemplo esta, comprobar celular, que no tiene nada que ver con la matriz. Entonces, yo lo voy a explicar después. Entonces, finalicemos con la explicación de cómo se trabaja con la matriz. Sabiendo que tenemos una matriz de 10 filas y 3 columnas, ¿qué es lo que vamos a trabajar aquí? Entonces, necesitamos leer una serie de datos de personas por su nombre, por su apellido y por su número de teléfono. Bien, esos 3 datos son los que yo quiero guardar en la matriz. Así que cada fila de la matriz corresponde a un contacto que yo voy a tener guardado en mi agenda. Y cada columna de la matriz corresponde a un dato de ese contacto, siendo que en la columna 0 va a ir el nombre, en la columna 1 va a ir el apellido y en la columna 2 va a ir el número de celular. Entonces así lo vamos a organizar. La agenda está definida para trabajar con 10 contactos, porque es una matriz de tamaño 9 por 2. Escribo los datos en esos textbooks. Miremos el código. Y una vez que escribimos esos 3 datos de ese contacto que queremos almacenar, lo guardamos en variables. Aquí está. Nombres, apellidos y numcel. Va a comprobar que el celular sea válido. Eso lo vamos a explicar después. Ahora,
Si el celular es válido, va a llamar un procedimiento que está en la estructura que se llama ingresar datos. ¿Qué hace ingresar datos? Busquémoslo. Ingresar datos guarda, ¿verdad?, cada dato de esta persona en una columna específica. Entonces vean, es lo que les estaba explicando ahorita, en la hoja electrónica. Aquí está la matriz, datos agenda. Entonces, la única variable que yo voy a utilizar es para referenciar la fila, porque la fila es la que se va a ir moviendo. Si este es el primer contacto que voy a guardar, posición tiene valor 0, o sea, la fila 0. Si es el segundo contacto, posición va a tener valor 1, la segunda fila. Esa sí se va a ir moviendo, las filas. Pero las columnas las estoy referenciando directamente con su número. La primera columna dijimos qué dato va a guardar. Nombre. Entonces yo sé que en la columna 0 solo nombres van a ir. En la siguiente, que es la columna 1, solo apellidos. Y en la número 2, que es la tercera columna, solo números de teléfono. Entonces no estoy haciendo un recorrido de la matriz. No estoy recorriendo la matriz completamente. Estoy guardando datos en posiciones específicas. Acá incrementé el número de la fila, que es la variable que hace referencia a la fila. Una vez que hemos guardado el dato de esa persona y que hemos incrementado el valor de la fila, por si deseamos ir a guardar datos de otra persona, llamamos un procedimiento, mostrar agenda. El procedimiento mostrar agenda, que lo tenemos acá, lo primero que va a hacer es limpiar el textbox donde mostramos los contactos, que es este. Lo va a limpiar. Después de que lo limpia, va a utilizar un ciclo. El ciclo for i, que va desde 0 hasta posición -1. ¿Por qué necesito ese ciclo? Porque solo me voy a mover a través de las filas. Entonces, solo necesito decir, en la fila 0 tengo estos datos, los voy a mandar a imprimir a este textbox. Después, si hay más datos, en la fila 1, pues mando el segundo contacto a imprimir. ¿De qué forma lo vamos a imprimir? Nombre del textbox multilínea. En este textbox estoy imprimiendo lo que ya existía antes y voy concatenando. Pregunta, ¿quién es datos agenda en la columna 0? El nombre. El nombre. Entonces, miren, lo primero que hago es imprimir el nombre. Después vengo y voy a concatenar con, yo le puse 2 puntos. Ustedes si quieren pueden ponerle espacio o otro símbolo. El asunto es que no queremos que todo salga pegado. Nombre, apellido y número de teléfono. Entonces hay que ponerle cierto espaciador. Espacios en blanco, 2 puntos, guiones, como ustedes quieran. Entonces concateno con estos 2 puntos. Luego de imprimir esos 2 puntos, vuelvo a concatenar y voy con la columna 1. ¿Qué hay en la columna 1 de la matriz? El apellido. Una vez que imprime el apellido, concateno con otros 2 puntos para separar el siguiente dato. ¿Cuál es el siguiente dato? La matriz datos agenda, pero ahora en la columna 2. La columna 2 va a corresponder al número de teléfono. Esto significa que en la misma línea, si es el primer contacto, que es en la 0, estoy imprimiendo, ¿verdad?, los 3 datos de esta persona. Una vez que termine con esos 3 datos, hago un salto de línea. Entonces me voy a la siguiente fila del textbox. Si hubiera otro contacto, entonces regresa acá, ¿verdad? Por ejemplo, alguien en la fila 1 de la matriz.
volvemos a repetir el mismo procedimiento, pero ahora con qué posición de la matriz en la fila. Y valiendo 1 serían los datos de la persona o del contacto que estuvieran en la fila 1. Y así sucesivamente hasta llegar al final de las líneas de la matriz. Entonces aquí, en esta impresión, solo ocupamos un ciclo de repetición, porque las columnas las estoy referenciando de manera individual para poder permitirme, ¿verdad?, colocar estos espaciadores entre cada uno de los valores. Yo podría decir for J, que es la columna de 0 hasta 2, y mandar a imprimir. Pero entonces, ¿cómo le hago para poner el salto de línea? ¿Cómo le hago para poner esos 2 puntos o el espacio si yo quisiera? Me costaría más. Entonces acá, por ejemplo, digamos nombre. Celular. Aquí, en el celular, que es lo que les voy a explicar después, hay una validación, porque ingreso un número celular válido, que lo que está validando es el primer dígito del celular. Entonces ahí está, miren, entonces yo pongo los 2 puntos separando los datos, porque no quiero que todo eso me salga pues en una sola cadena, todo pegado. Entonces después vengo y voy con el siguiente dato, ingreso. Entonces, cada vez que yo le doy a agregar datos de la agenda, él viene y recorre todas las filas de la matriz para poder acceder a todas las filas completas y mostrarlas en el textbox. Bien. Voy a poner uno tercero para terminar de ejecutar todo el programa y que vean algo. Bueno, entonces ahorita en la matriz estarían almacenados 3 contactos. Entonces estarían ocupadas las posiciones 0, 1 y 2, filas. Si yo deseo hacer una búsqueda, se me abre el otro formulario. Acá la búsqueda es por nombre del contacto. Entonces supongamos que yo digo, empiezo a escribir Jaime. Desde que escribo la J, ya me sale la ocurrencia, ¿verdad? Que serían todas las coincidencias con el primer carácter J. Si digo, por ejemplo, J, ya no va a aparecer nada. Si borro J, se actualiza, Jaime. ¿Qué pasa si empiezo con la H, que tengo 2 contactos con H? Me aparecen todos los nombres que empiezan con H. Con la E, igual. Si vengo yo y digo R, ya se actualiza y es todos los contactos que empiecen con R. Entonces, esta búsqueda se va actualizando a medida que nosotros vayamos escribiendo o vayamos borrando. Entonces, imprime, como les decía, todo lo que hay en la matriz en ese momento y después limpia los textbox donde nosotros habíamos escrito los datos de esa persona, ¿verdad?, de ese contacto, y como ya los agregamos a la matriz, entonces por eso dejamos limpio. Entonces ahí está mostrar agenda, procedimiento que fue llamado desde ingresar datos. Ingresar datos fue llamado desde el formulario. Ahí lo tienen. Ahora, búsqueda, que fue lo que ustedes vieron ahorita. El botón de búsqueda lo que hace es invocar al formulario que se llama FRM, buscar contacto. Lo muestra. ¿Qué hay en este formulario de buscar? ¿Notaron cómo la búsqueda se va actualizando a medida que nosotros vamos escribiendo o borrando? ¿Cómo se logra eso? Vean. Para hacer eso, de que se vaya actualizando,
utilizamos el evento text change, TTXT, buscar nombre, o sea, de este textbox, que es donde se va a ingresar el nombre. ¿Por qué utilizamos ese evento? Bueno, la definición del evento text change de un textbox es que se ejecuta cada vez que el valor de la propiedad text se ve modificada. Ya sabemos que la propiedad text de un textbox significa su contenido. Entonces, en la medida que yo voy escribiendo, digamos, si voy a escribir mi nombre, Yolani, en un textbox, entonces el textbox en un primer momento está vacío. Vengo yo y empiezo por la primera letra, Y. Entonces cambia el valor del textbox de vacío a Y. Entonces se ejecuta el text change. Después vengo y escribo la O. Ahora dice yo. Se vuelve a ejecutar el text change porque antes tenía Y y ahora tiene yo. Hay una modificación en su valor. Nuevamente se ejecuta. Después vengo con la L. Ya no dice yo, dice YOL. Se vuelve a ejecutar. ¿Mm? Ahora, si yo borro la L, pasa de YOL a yo. Otra vez hubo una modificación en el valor del textbox. Se cambió. Se vuelve a disparar este. Entonces, por eso, cada vez que voy escribiendo, que voy borrando, este evento, text change, va a invocar o va a llamar al procedimiento buscar contacto. Le va a pasar un argumento, que es el valor que en ese momento esté escrito en el textbox. Yo no puedo hablar de que sea el nombre completo, no, porque es mientras voy escribiendo. Entonces, con el ejemplo que les dije, va a invocar con la primera letra que yo escriba, con la Y. Entonces, si es la Y, te va a pasar Y a quién? A buscar contacto. Veamos dónde está. Está en el módulo, aquí está, buscar contacto. Te va a recibir como parámetro la Y. Y es con ese valor que va a realizar la búsqueda. Ahora, ¿cómo le hago yo? Porque yo sé que en mi matriz no está almacenado el nombre Y. Lo que está almacenado, si estuviera mi nombre, ¿verdad? Sería Yolani. Entonces no puede realizar una búsqueda por el nombre completo. Entonces, ¿qué tipo de búsqueda va a realizar? Veamos. Va a realizar, y esta es la clave, una búsqueda, ¿verdad?, por el nombre, pero no por el nombre completo, sino que por la longitud del nombre o del valor que fue recibido como parámetro. Miren, aquí, este es el parámetro. Si este tiene solo almacenado Y, que es la primera letra de mi nombre, la longitud de esa cadena me va a decir que tiene longitud 1, o sea, un solo carácter. Entonces me voy a valer de la longitud de esa cadena para después decir, para no perder la secuencia, me voy a venir a la opción de búsqueda y después explico el for. Entonces estamos, va a buscar por la Y, que tiene longitud 1, porque es un solo carácter. Entonces cuando esté dentro de la matriz, va a decir, si non buscar, ¿quién es non buscar? Mi parámetro. O sea, la Y en ese momento, que es lo único que se ha escrito en el textbox. Tiene similitud, y aquí es donde voy a utilizar esto. Voy a extraer desde la izquierda, ya sabemos, desde la izquierda es desde el inicio del nombre. Y estoy haciendo referencia a la primera columna de la matriz, que es donde yo guardo los nombres. Entonces estoy diciendo, sustraiga desde la izquierda un carácter, o sea, una posición de esta cadena. Una posición de esa cadena, que nombre es la primera columna, equivale, o sea, los caracteres a esto que yo tengo acá. No sé si me doy a entender o se los hago otra vez en, ¿cómo les diría? En la hoja electrónica, para que me entiendan. Me van entendiendo.
Esa parte no, licenciada, ¿lo puede explicar de nuevo? Mira, lo voy a hacer así. Por ejemplo, voy a escribir varios datos. ¿No? Digamos que voy a hacer una búsqueda por mi nombre. Entonces, esta es la matriz. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Supongamos que este es mi textbox. Voy a sombrearlo. Que es donde dice nombre a buscar. Yo quiero buscar ¿qué nombre? Yolani. Pero como el llamado al procedimiento de búsqueda está en el textbox, en el evento TextChange, entonces cuando yo empiece a escribir y ponga Y, la primera letra, solo la Y, en ese momento el TextChange de este textbox se va a ejecutar. Entonces, al ejecutarse, va a ir al módulo con el valor únicamente de la Y. Entonces, yo quiero saber si esta Y coincide con algo de esta columna. Pero obviamente si yo comparo esta Y con la cadena completa Yolani, nunca va a coincidir. Y lo que yo necesito es que me muestre todos los nombres que comienzan con la letra Y. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Solo comparar, como es un carácter, comparar este carácter contra el primer carácter del nombre. Así que yo tengo que sustraer este primer carácter para después compararlo. Este primer carácter del nombre es lo que sustraigo con esta instrucción. Left es una función de manipulación de cadenas cuya función es extraer tantos caracteres como yo le indique desde la izquierda de una variable o de un dato de tipo string. Así que si yo le digo extraiga de nombres, ¿qué nombres representa? En este caso, Yolani. Extraiga de nombres. ¿Cuántas posiciones va a extraer? Está dado por una variable, longitud. Longitud le demos valor acá. Longitud es igual a ¿qué? A la longitud, valga la redundancia, porque la función len extrae la longitud de una cadena de caracteres. ¿De quién? Del non buscar. ¿Quién es el non buscar? Non buscar es este. ¿Cuál es la longitud de esa cadena? De esta. ¿Qué longitud tiene? ¿Cuántos caracteres hay? 1. Entonces, esa es la longitud de ese carácter. Entonces, en ese momento, longitud tiene valor 1. Así que cuando yo venga acá y diga left, sustraiga desde la izquierda de, ¿qué hay guardado acá? Yolani. Sustraiga desde la izquierda de Yolani un carácter que va a pasar. La izquierda es esta, ¿verdad? Entonces, sustraiga un solo carácter desde aquí, comenzando desde la primera posición, un carácter desde la izquierda, ¿qué es? Y. Entonces, ahora sí, va a comparar esta Y contra la primera posición del nombre. Ahí sí coinciden. No es que coincidan en valor, me refiero a que coinciden en número de caracteres. Entonces, si es igual, o sea, si es igual, entra al den. ¿Y qué va a hacer? Imprimir la coincidencia en ese textbox. Ahora, hagámoslo nuevamente. Digamos que yo sigo escribiendo. De esa Y, si yo tenía 10 nombres con Y, me van a aparecer todos los contactos con letra Y de primera posición. Entonces yo sigo escribiendo en mi textbox. Ahora voy con la segunda letra de mi nombre. Yo. Nuevamente se vuelve a disparar el TextChange, que es el que llama al procedimiento para buscar. ¿Y qué valor le va a pasar ahora al procedimiento? Ya no va a ser Y, ahora va a ser yo. Ahora la búsqueda tiene que realizarse con yo y buscar en la matriz si hay nombres que comienzan con esos dos caracteres. Entonces va a extraer la longitud de esto.
acá. ¿Mm? Extrae la longitud del nombre que queremos buscar. Entonces ahorita en este non buscar está yo. ¿Qué longitud tiene esto ahorita? 2, porque tiene 2 caracteres. Por lo tanto, ¿verdad? De Yolani, que es la cadena que yo tengo acá, Yolani, estoy diciendo left, extraiga desde la izquierda de Yolani, ¿cuántas posiciones? 2. Entonces, al extraer 2 posiciones desde la izquierda, tengo la Y, una posición, la O, otra posición. Ahí están las 2 posiciones. Entonces, solo va a comparar estas 2 primeras posiciones contra lo que yo mandé a buscar. ¿Qué significa? Que si hay más de un nombre en mi agenda que empieza con yo, lo va a imprimir. ¿Mm? Ahora, si sigo escribiendo, ahora viene YOL, la siguiente, YOL. Hubo una modificación, ahora es YOL, ya no es yo. Entonces se vuelve a disparar el text change. YOL. ¿Qué significa? Que tengo que ir a buscar todos los nombres que comiencen con YOL. Entonces el procedimiento de búsqueda recibe de parámetro YOL. ¿Qué longitud tiene esto? Si yo le aplico a length acá, a ese YOL, me va a dar 3 porque tiene 3 caracteres. Entonces, esto tiene longitud 3. Así que cuando yo venga acá a este dato y diga que extraiga del nombre, los que están en la matriz, 3 posiciones del nombre, ¿qué me va a dar acá? Si yo digo, extráigame 3 posiciones de este nombre, empezando por la izquierda, 1, 2, 3. Las 3 posiciones, YOL. Te va a comparar este YOL con las 3 posiciones primeras de cada uno de los nombres que están en la matriz. No solo del que coincida, no, de todos los nombres que están en la matriz. Ahora, si esas 3 primeras posiciones del nombre en todas las filas coincide con este valor, lo manda a imprimir. Si no es así, no hace nada. Entonces, a medida que yo voy escribiendo, aquí, por ejemplo, si sigo escribiendo A, ahora sería algo de longitud 4, porque tiene 4 caracteres. Entonces, aquí tú tendrías que extraer 4 caracteres desde la izquierda. 1, 2, 3, 4. Y de todos los nombres que hay dentro de la matriz. Entonces, comparo YOLA con los 4 primeros caracteres de todos los nombres que están en la matriz. Y si coinciden, los imprimo en el textbox. Básicamente esa es cómo funciona esa actualización de la búsqueda. Ahora, si yo borro, por ejemplo, yo ya no quiero que busque YOLA, sino que YOL, otra vez. Hubo una modificación, cambió el valor del textbox. Entonces se vuelve a disparar el evento y llama al procedimiento de búsqueda. Solo que ahora, como el nuevo criterio de búsqueda es YOL, que tiene 3 caracteres, vamos a trabajar con las 3 primeras posiciones de todos los nombres que hay en la matriz. Y si hay una coincidencia con este valor, los imprime. ¿Preguntas? ¿Hay preguntas, muchachos? Licenciada, no sé si fue que se quedó friseada la imagen cuando usted ejecutó el programa, pero a mí me pareció ver que cuando hizo la búsqueda por nombre, a usted le iban apareciendo los 3 contactos dependiendo del nombre que usted había puesto. Pero cuando dejó el textbook vacío, a mí me apareció la imagen de que estaban los 3 contactos ya en el... Como que hubiera buscado los 3 contactos. Entonces, Ejecutemos. esa es mi pregunta. Entonces tenemos...
Ok, entonces supongamos que vamos a buscar por la M. Digamos que quiero buscar María. Entonces empiezo a escribir M. Entonces me aparecen todos los nombres que comienzan con M. ¿Por qué? Porque en la matriz él va a, ¿qué? El procedimiento de búsqueda recibe la M. Ese es el parámetro de búsqueda ahorita. Entonces, vamos a decir que dentro de la matriz únicamente vamos a comparar este carácter de M contra la primera posición de todos los nombres. O sea, va a comparar contra esta M de acá, de Mario, contra la M de María, contra la M de Milton. Entonces, como hay coincidencia, imprime dentro de los textbooks. Pero también va a comparar con la A, porque está comparando con el primer carácter de todos los nombres. Como no hay coincidencia, no lo imprime. Con esta A también lo compara. Como no hay coincidencia, tampoco lo imprime. Bueno, entonces yo sigo imprimiendo porque es María. Eso es lo que quiero buscar. Ma. Entonces se limitó la búsqueda. Ahora me aparecen únicamente los nombres que empiezan con ma. ¿Por qué? El criterio de búsqueda es ma. Tiene dos posiciones, dos caracteres. Es de longitud 2. Así que ahora lo vamos a comparar contra las dos primeras posiciones de todos los nombres. Entonces aquí, ma, que es mi criterio, contra las primeras dos posiciones de este, de Mario, coincide. Entonces aquí imprime. Después, María coincide también con el criterio de búsqueda porque comienza con ma. Entonces la imprime. Ahora viene Milton. Empieza con M, pero no empieza ma. Por lo tanto, ya no lo imprimió, porque al comparar ma con las dos primeras posiciones de este, que es mi, al no ser igual, no coincide. Compara también con las dos primeras posiciones de Alberto, al. Aquí la comparación es ma es igual a al, no, no imprime. Ahora, ma es igual a an, dos primeras posiciones de este nombre, no, pues no coincide, entonces no imprime nada. Si yo borro, ¿cuál es el criterio de búsqueda ahora? M. Se va a comparar con la primera posición de cada uno de los nombres. Y si yo vuelvo a borrar, entonces ahí no hay ninguna coincidencia. Y él dice, los está imprimiendo todos. Entonces lo que usted pregunta, esa era su pregunta. Correcto. Exacto. Entonces ahí lo que tendríamos que hacer nosotros es determinar que cuando el textbox está vacío, no haga ninguna búsqueda. No llamamos al procedimiento de búsqueda si este está vacío. Entonces podríamos decir o podríamos condicionar la llamada al procedimiento a que no sea igual a nothing. O sea, a esta palabra. Entonces el llamado al procedimiento está aquí. ¿Ve? Esto. Este de aquí. Este es el llamado a procedimiento. Entonces yo lo podría, condicionar y decir que si este textbox if txt buscar nombre punto text está o es distinto, en este caso distinto a nothing, entonces está ahí. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si hay algo escrito, va a ser diferente de nada. Por lo tanto, llama al procedimiento. Si el textbox está vacío, entonces no entra al DEN y no va a llamar ningún procedimiento para buscar. Y lo que podemos hacer entonces es en un else limpiar el textbox donde aparecen los datos de coincidencia, que sería este, que se llama txt encontrados. Entonces yo podría limpiarlo acá y decir txt encontrados.clear para que quede en blanco. Esa podría ser una solución. Licenciada, una consulta. En la condición del txt buscar nombre.text, en vez de nothing, nosotros le pusiéramos .text.length igual a 0 para evaluar si en la caja de texto no hay ninguna letra. ¿Habría problema en eso o no? Dependiendo, ok.
Sí lo puede poner, pero siempre y cuando hay que entender que puede ser que un textbox sí tenga contenido, aunque usted no lo esté viendo, porque con solo el hecho de que yo presione la barra espaciadora sobre el texto, ese ya no está vacío y tiene longitud. Pero solo quiero hacer la aclaración, ¿verdad? Que usted lo puede estar viendo vacío y puede que no esté vacío. Ok, entiendo. Hay una, Gracias. sí, hay una propiedad, creo que es Selection Start de los textbox, que indica si está en la posición inicial. Y si está en la posición inicial y está vacío, entonces también puede hacer lo mismo. Ok, gracias, licenciada. ¿Otra pregunta, muchachos? Con respecto a la validación, no la vamos a ver el día de hoy, Sí, por si. la validación, sí, no, eso es rápido. Ese está en el módulo. La validación del número de teléfono. Entonces, simplemente mandamos el número de teléfono a esta función y entonces recibe como parámetro ese número de teléfono. Vamos a decidir que un número de teléfono es válido cuando inicie o su primer dígito sea cualquiera de estos valores. Inicie con el 3, con el 7, con el 2, con el 9 o con el 8. Entonces, si su primer dígito es ese, vamos a retornar un verdadero. Ahora, si el dígito no es ninguno de estos que están acá, vamos a retornar un falso. Para poder hacer esta comparación, también hacemos una sustracción de una subcadena. La vamos a sustraer de la cadena que representa el número de teléfono. Entonces, miren, aquí está. Primero, indicamos o preguntamos que si hay 9 posiciones en el número de teléfono. O sea, la longitud es igual a 9. Lo damos por válido. Si así pasa, si tiene longitud 9, vamos a extraer el primer dígito de ese número de teléfono. Y aquí me estoy valiendo de otra función, ¿verdad? Entonces, no es que aquella de left no la podamos usar. Lo que pasa es que esa left que está allá, ¿verdad? Solo obtiene desde la izquierda y substring me sirve para subtraer desde cualquier posición, izquierda o desde la derecha o desde el medio de la cadena. El substring yo le estoy indicando que va a empezar a partir de la posición 0, que sería el inicio, sería el primer dígito de ese número de teléfono, la posición 0. ¿Cuántas posiciones voy a extraer o cuántos caracteres? 1, solo me interesa el primer dígito. Entonces estoy diciendo, desde la primera posición del número de teléfono, extráigame un carácter. Y eso lo guarda en primer dígito. Entonces, ese primer dígito lo voy a comparar. Y si es cualquiera de estos valores, yo devuelvo true. La función devuelve true. Si no es ninguno de esos valores, la función retorna falso. ¿A dónde retorna? Acá. Que es el botón de agregar. Te retorna acá. Entonces, supongamos que retornó que no es válido. O sea, retornó un falso. Entonces, se guarda aquí ese falso. Y yo después pregunto por el estado de esa variable. If celular válido. Pero como es falso, se va a venir aquí al else. Y es donde me aparece, ingrese un número de celular válido y me limpia. Lick, y ahí no sería if celular válido igual a true, por ejemplo. ¿Por qué no le No, condición? no porque es una variable booleana. Aquí está definida. Mire, celular válido es booleana. Entonces, cuando es booleana, yo puedo preguntar directamente sin necesidad de compararlo con el true. Entonces, ya digo, si celular válido, estoy diciendo, si es verdadero, si su valor es verdadero de esta variable de tipo booleana, entonces ya no hay necesidad de poner el true en este tipo de variables. Entonces, si es válido, ¿es por qué? Porque el número de teléfono está correcto, su primer dígito es válido. Te llama al procedimiento de ingresar datos. Ya pasó la verificación del número de teléfono. Ahora podemos guardar los datos en la matriz. Esa sería la verificación del número de celular. ¿Algo más, muchachos?
Bueno, entonces como ya mi hija tiene una clase a la 1:30 y tenemos que almorzar antes. Entonces me retiro. Cualquier consulta me la hacen saber al foro, ¿ok? Para que trabajen hoy con este programa, para que lo implementen, ¿verdad? Estoy revisando la primera evaluación del segundo parcial. Hoy termino de revisarla. Ya a algunos de ustedes ya les cayó la nota para que chequeen. Y ya mañana por la mañana ya todos tienen la calificación. Recuerden, para mañana jueves está la entrega del programa de depreciación. ¿Ok? Y mañana también les asignaría otra tarea para que practiquen el tema de matrices. Y muy probablemente nos estemos conectando el día viernes para despejar dudas siempre sobre este tema. Perfecto, muchas gracias, licenciada. Bueno. Ok, gracias, Lick. Gracias, Lick. Y que estén bien. Adiós. Gracias, Lick. Adiós. Gracias. Adiós.